Este domingo es considerado el Domingo de Ramos o el Palm Sunday, como dicen en inglés, el domingo en que se celebra la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén. Esa es la porción de la Escritura, es lo que dice, la entrada triunfal en Jerusalén. Triunfal quizás por dos razones. Primeramente porque el Señor Jesús fue recibido como un rey. Quiero que vaya conmigo a Lucas, deje una marca en Mateo 21, por favor. Y en Lucas capítulo 19 está el pasaje paralelo, ¿verdad? Que nos da el mismo contexto, el mismo mensaje, la misma escritura, o sea, el mismo relato de este día. Lucas 19, versículo 37. Dice la Biblia, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Sus discípulos, ¿verdad?, reconocían que ese era el Rey de Reyes, el Mesías prometido, y eran los que le dieron esa recepción de rey. En la multitud había también enemigos del Señor. Ahí mismo en donde leíamos en Lucas 19, el versículo 39, dice que entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. No les gustaba el hecho de que estaban llamando a Cristo rey. Reprende a tus discípulos. Y entonces había enemigos, los que estaban tramando crucificar al Señor, matar al Señor. Y también dentro de los llamados discípulos, pues había muchos escépticos que dudaban si realmente Él era quien decía que era. Y pues últimamente muchos de sus discípulos abandonaron al Señor Jesús. Y también dentro de ese grupo de discípulos había traidores, como Judas, ¿verdad? Que un día, 2 días después, fue a traicionar al Señor por 30 piezas de plata. Triunfal, quizás porque el Señor Jesucristo ya estaba en la recta final de su ministerio, de su sufrimiento, su muerte y resurrección de entre los muertos. Triunfal porque nosotros ahora podemos llamar la entrada triunfal, porque dice la Biblia en Colosenses 2:15, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue en la cruz de Calvario que Cristo triunfó sobre el pecado, amén, hermanos, y que nos dio la victoria en Cristo, y cantamos ese himno, ya tengo la victoria, amén. Lo que el mundo vio como un fracaso en realidad fue triunfal. La victoria significa conmemoración o celebración de una victoria. Eso significa la palabra triunfal. En ese día muchos le adoraron y le alabaron. Sin embargo, muchos lo rechazaron, como hasta el día de hoy lo siguen rechazando. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén marcó el comienzo de la conocida Semana de la Pasión de Cristo. Dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén, hermanos. El día de hoy quiero llamar su atención a algo muy peculiar. Mire Mateo 21, versículo 1, por favor. Mateo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima.
Mire Lucas 19, versículo 29, por favor, Lucas 19, 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Lucas nos da un poquito más de información. Lucas así era más detallista, ¿verdad? Era un médico. Tenía más preparación, más estudio y él se fijaba más en detalles. Muchas veces Mateo nos da un versículo, 2 versículos de información y Lucas son 4 o 5 versículos de información. Entonces es bueno comparar los dos. Versículo 30, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y tráemelo. Ve, aquí en Lucas aprendemos que tenía que ser un pollino que nunca un hombre había montado. Versículo 31, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. ¿Y sabe qué? No argumentaron, no cuestionaron, no dijeron, pero cuesta tanto, tienen que pagarlo. Simplemente dijeron, si el Señor lo necesita, llévenselo. Y qué bueno fuera que así fuera nuestra actitud, ¿verdad? Que si algo se necesita, que el Señor nos pide que lo hagamos para Él, estuviéramos prontos para hacerlo. Amén, hermanos, porque el Señor lo necesita. Bueno, dice versículo 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Bueno, el Señor usó a un pollino, a un burrito. Tengo una foto ahí que les quise poner, ¿verdad? De la entrada del Señor, una de tantas imágenes que hay. Pero ahí está ese pollino, ese burrito, sobre el cual el Señor entró montado a Jerusalén. Tuvo que ser un burrito en particular, especial, específico. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo digo que ese pollino fue preparado por más de 500 años para ese día para el Señor. Ahorita le voy a explicar por qué, pero ya estaba profetizado. Ahora déjeme decirle, Dios en muchas ocasiones en la Biblia usó animales para llevar a cabo su plan y perfecta voluntad. Lo que más viene a nuestra mente es el arca de Noé. ¿Cómo es posible que 2 de cada especie de animales obedeciera? Noé no tuvo que andar buscando a los animales y correteándolos y amarrándolos para meterlos al arca. Los animales vinieron en fila, obedeciendo la voz de Dios para meterse al arca como Dios había planeado. Interesante, ¿no? Que los animales obedecen a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es su creador y la creación obedece a su creador. Así debería de ser. Los seres humanos somos los únicos rebeldes, pero el resto de la creación todos obedecen a la voz de Dios. ¿Se acuerdan de esa asna el asna de Balaam, el profeta Balaam, que literalmente tuvo que habló palabras que Balaam entendiera para hacer entender la necedad del profeta desobediente? ¿Se acuerdan esas vacas? Esas vacas sobre las cuales pusieron el arca a los filisteos, y las vacas supieron exactamente cómo regresar hasta la tierra de Bet-Semes para regresar el arca de Jehová al pueblo de Israel. ¿Quién las guió? Dios las guió. Dios les dijo por dónde ir. Los cuervos que fueron a alimentar al profeta Elías le llevaron carne para que el profeta se sustentara, enviados por Dios. Esos 2 osos que mataron a esos escarnecedores del profeta Eliseo, los hicieron pedazos. Dios los mandó, dice la Biblia, que Dios los mandó para hacer pedazos a esos hombres que estaban burlándose del profeta Eliseo. El gran pez, la ballena, que se tragó a Jonás porque no quería ser obediente, ir a predicar a Nínive. ¿Se acuerdan, hermanos? Y después Dios le manda al pez a vomitar a su siervo para que entonces él, ya arrepentido, fuera a predicar a esa ciudad. Y luego ese gusanito que Dios levanta para secar la calabacera, para enseñarle una lección a su profeta. Ese pez que Cristo le dice a Pedro que fuera y sacara del mar, y traía en su boca un estatero.
para pagar los impuestos que se estaban cobrando. 153, la Biblia nos dice la cantidad, 153 peces que sacaron en las dos barcas que se hundían por esa pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Que el Señor, los discípulos habían pensado volver a la pesca y el Señor se les aparece en la playa y les dice echar la red al otro lado de la barca, no habían pescado nada y de repente se hundían las barcas de tantos peces y cuando salen, Dios permite que en su palabra quede registrado que contaron los peces, 153 de ellos, que obedecieron la voz del Señor de meterse a la red de los discípulos. Los vientos, el mar y toda la naturaleza obedece a la voz del Señor. Y aquí un simple pollino, un baby donkey, para cumplir una profecía, para cumplir un propósito divino. Mire, regrese a Mateo 21, versículo 4, dice la Biblia, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, fue el profeta Zacarías, cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Está citando lo que dijo el profeta en Zacarías 9:9. Zacarías 9:9, no tiene que buscarlo, va a aparecer en la pantalla. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso fue escrito 520 años antes de Cristo. Y se cumplió al pie de la letra. El Señor simplemente dijo, id a tal lugar y ahí lo vas a hallar, ahí está esperándome. Y si alguien te dice algo, nomás dile, el Señor lo necesita y te lo van a dar. Y exactamente así sucedió. ¿Me estás siguiendo, hermano? El Señor envió a 2 de sus discípulos al exacto lugar donde se encontraba ese burrito y ellos encontraron todo exactamente como el Señor les dijo. ¿Qué podemos aprender de ese burrito? Porque el tema del mensaje es lecciones de un burrito, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de un burrito? Número 1, oiga bien, estaba en el lugar donde el Señor lo quería. Ese burrito estaba en el lugar donde el Señor lo quería. Amén. Señor. Look at your spelling, guys. Okay. Ya no lo arregles, ya ni modo, no estés moviendo ahí la cosa. Estaba en el lugar donde el Señor lo quería. Oiga bien, escúcheme a mí, míreme aquí. Muchas veces los animales y la naturaleza pueden enseñarnos mucho. Los vientos y las olas del mar obedecen a la voz del Señor. ¿Se acuerdan cuando Él dijo paz y la tempestad se calmó? Nada más por la voz del Señor Jesús. El asna de Balaam, oiga bien, el asna de Balaam no quería ir por un camino que Dios no aprobaba, mientras que el necio Balaam estaba terco que quería ir por ese camino. El asna no quería ir por ese camino porque temía a Dios. Este pollino, oiga bien, estaba en su lugar, pareciera que estaba esperando las órdenes del Señor. ¿Me está siguiendo? Nosotros necesitamos aprender, hermanos, también a estar quietos y a esperar en la voluntad de Dios. Salmos 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sabe lo que quiere decir ese versículo? Dios está en control. Dios siempre está en control. A veces nos desesperamos, nos impacientamos, queremos buscar nosotros la salida, la movida, la palanca, la manera de cómo salir de un aprieto, cómo buscar la solución a un problema, cuando necesitamos aprender a estar quietos y esperar en el Señor. Nada sucede sin que Dios lo permita. Y Él está en control de todo. Aun cuando estamos en una tempestad, se acuerden que los discípulos temían, estaban diciendo, ¿verdad? Ay, ¿qué vamos a hacer? Perecemos, Señor, ¿por qué estás durmiendo? Y el Señor se levanta y los reprende, les dice, hombres de poca fe. Y nada más con unas palabras, la tempestad se calma. ¿Por qué? Porque el Señor está en control, hermanos. El Señor está en control. Si Él está en control del viento, del mar, ¿no cree que Él está en control de su vida y mi vida? ¿De lo que sucede?
Lamentaciones 3:26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación ¿de quién? De Jehová. Bueno es esperar en silencio. No te inquietes, hermano, no te desesperes, no te impacientes, no empieces a tomar decisiones, especialmente cuando las cosas no están marchando como usted piensa. Hay que esperar, estar quietos y esperar en la salvación de Jehová. Dice la Biblia que Él es bueno a los que en Él esperan. ¿En quién espera usted? ¿En quién está esperando usted? Salmo 5:3, me gusta este salmo. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaré. ¿De qué le sirve leer su Biblia, hermano? Y orar. Y luego anda buscando a ver cómo le hago. Lo bueno es ir a la palabra de Dios, orar, primera hora de la mañana, antes de que empiece nuestro día. Y luego sabe que saber que mi vida está en las manos del Señor. Ahorita viene mi hija viajando de Oklahoma. Estoy orando por ella, oramos por ella esta mañana. Hace un ratito que me mandó el texto, ya voy saliendo papá, me puse a orar por ella. Estoy confiado. Nada va a suceder sin que Dios lo permita. Dios está en control. ¿Me está siguiendo? Primer viaje que se da lejos. Estaba bien excited porque va sola con sus dos amigas, ¿verdad? Yaneidi y Vanessa, y van cruzando 3 estados por allá. Yo ya estoy grande, papá, ya puedo. Uno se preocupa, no importa la edad que tengan sus hijos. Pero ¿sabe qué? Dios está en control. Dios está en control. Hoy fueron a la iglesia, estuvieron en la escuela dominical de la iglesia, terminó el servicio y vienen de regreso. Me pidieron permiso a propósito para faltar el día de hoy, Yaneidi y Madeline, porque tienen ministerios. Le dije, bueno, les va a servir escuchar otro predicador aparte del papá, aparte del pastor Gómez, ¿verdad? Les va a servir escuchar otro maestro de escuela dominical. Está bien. Dios está en control. Y si algo pasa, pastor, Dios permitió. Y si Dios permitió, es porque Él también está en control de todo. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Hay que aprender a confiar en el Señor. Y si verdaderamente confiamos en el Señor, vamos a esperar en el Señor. Tomamos malas decisiones cuando no esperamos en el Señor. Nos adelantamos y cometemos tonterías después, decisiones malas, cuando no aprendemos a esperar en el Señor. Amén, hermanos. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. Segundo, ¿qué podemos aprender de este burrito? Número 2, estuvo dispuesto para ser usado por el Señor. O a ser usado por el Señor. ¡Qué tremenda lección! La primera lección que nos enseña ese burrito es que estaba en el lugar donde Dios lo quería, donde Cristo lo quería. Ahí estaba. Porque el Señor le dijo a sus discípulos, vayan y ahí lo van a encontrar. Porque el burrito ahí estaba esperando el mandato del Señor, la voz del Señor. Y usted y yo haríamos bien, oiga bien, en aprender a esperar al Señor, estarnos quietos, en vez de andarnos moviendo de aquí para allá, estar quietos y esperar en el Señor. Mire, déjeme añadir esto a este punto, ¿ok? Dios le puede bendecir aquí, Dios le puede bendecir allá en China, en cualquier rincón del mundo, si usted está donde Dios quiere que usted esté. Pero si usted no está donde Dios quiere que usted esté, no importa a dónde se vaya buscando la prosperidad, no le va a ir bien. Porque Dios manda a estarnos quietos y a esperar en el Señor. Amén. ¿Se acuerdan de Elimelech y su mujer y sus 2 hijos? Se dejaron Belén, la casa de pan, por ir a buscar pan. Qué ridículo es eso. Dejaron la bendición de Dios por ir a buscar la bendición de Dios. Y mire lo que les pasó. Mire todo el sufrimiento que encontraron en su vida. Todo el fracaso. Y toda la amargura. ¿Cómo se amargó Noemí, sí o no? Por no saber esperar en Dios. Por no estarse quietos en su lugar, esperando al Señor. Amén, hermanos.
Bueno, segunda cosa del burrito, estuvo dispuesto para ser usado por el Señor. Lucas 19:35, quiero que vea ahí su Biblia, Lucas 19:35. Y lo trajeron a Jesús, al burrito, ¿verdad? El pollino. Lo trajeron a Jesús, versículo 35, estoy en Lucas 19. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús, ¿dónde dice? Encima. Oiga bien, se dejó montar. El pollino, el burrito se dejó montar, que jamás había sido montado por un hombre. La Biblia lo dice, pero se dejó montar. Hermano, los burros tienen la fama de ser tercos, de ser necios, por eso le llaman burros. ¿Sí o no? Sí, se ponen en un lugar y ya no se mueven. Y si no quieren que nadie los monte, los avientan. ¿Sí me está siguiendo? Pero este pollino se dispuso para lo que el Señor quisiera. Para ser un instrumento para Dios. Para ser usado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un privilegio poder ser útiles al Señor, hermanos. Es un privilegio poder ser útiles al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 20. Mire lo que dice la Biblia ahí. Segunda de Timoteo 2:20. Segunda de Timoteo 2:20. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, yo sé que hay muchos que dicen, yo quiero que Dios me use, pero ahí dice claramente que el Señor usa instrumentos limpios. Hay que tratar de vivir una vida limpia siempre, hermanos. Hay que confesar pecados, hay que dar cuentas con el Señor, hay que caminar en santidad porque Dios puede usarnos como instrumentos en sus manos, pero Dios usa instrumentos limpios. Amén, hermanos. Es un privilegio servir al Señor. Oiga bien, el secreto del contentamiento y la felicidad se encuentra en descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas y disponernos para ser usados por Él. Ahí está, hermano, ahí está. You want to be happy in life? ¿Quieres ser feliz en la vida? ¿Quieres tener contentamiento y satisfacción? Encuentra el propósito de Dios para tu vida y hazlo. Vas a tener contentamiento y felicidad. Cristo dijo, el que quiere hallar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Quieres encontrar la verdadera vida? Haz la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Ahí está el secreto de la felicidad. Y mire, quiero que vea una cosa más que podemos aprender de este pollino. Lucas 19:36, de este burrito, ¿verdad? Lucas 19:36. Cantamos ese himno, ¿verdad? Usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Amén, hermanos. Hay felicidad, hay contentamiento, hay satisfacción en buscar hacer la voluntad del Señor, cumplirla en su vida, y mire, ahí está la verdadera felicidad. Lucas 19:36, ¿ya lo encontró? Mire algo interesante lo que dice aquí, y a su paso. Ahora, ¿al paso de quién se está refiriendo aquí? Dice el versículo 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima del pollino. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. El paso que llevaba el Señor Jesús. Ese pollino, oiga bien, estaba completamente bajo el control del Señor Jesús. ¿Me está siguiendo? Oiga bien esto. El pollino número 3 iba al paso que el Señor quería que fuera. Esa es la lección. ¿Qué podemos aprender de este burrito? Número 3. El pollino iba al paso que el Señor quería que fuera. No iba galopando, ni tampoco iba cabalgando, sino a un paso lento, al paso que el Señor quería que fuera. ¿Me está siguiendo? Salmos 37:23 dice, por Jehová
son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Mire, cuando dejamos que Dios, mírame joven, aprende algo por favor, pon atención. Cuando dejamos que Dios ordene nuestros pasos y apruebe nuestro camino, Él enderezará nuestras veredas. Él enderezará nuestras veredas. Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén, hermanos. Entonces, cuando dejamos que Dios ordene nuestros pasos y apruebe nuestro camino, Él enderezará nuestras veredas. Podemos estar confiados, seguros, de que cualquier cosa que esté chueca, que esté mal en nuestra vida, Él les va a enderezar si nos aseguramos de que Él apruebe nuestros caminos. Otra cosa, oiga bien, podremos encomendar nuestros caminos al Señor y vivir confiados en Él. Salmos 37 y versículo 5 dice la palabra de Dios, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Él hará. Mire, si yo estoy esperando que Él apruebe mis caminos, yo puedo encomendar mis caminos a Él. Es difícil encomendar mis caminos al Señor cuando yo estoy andando por mis propios caminos. Amén. Pero si yo sé, joven, señorita, si tú sabes que tú estás en el camino correcto, tú puedes encomendar tus caminos al Señor y confiar en Él. Y dice la Biblia, Él hará. Él hará. Amén, hermanos. La razón que muchas veces no tenemos la confianza en el Señor es porque sabemos que no andamos en sus caminos. ¿Está usted andando en los caminos del Señor? ¿Está dejando que el Señor sea el que aprueba y ordene sus pasos? Si no, pues no puede tener la confianza de confía en Él y Él hará. No puede decir eso. ¿Cómo le vamos a encomendar al Señor caminos que Él no aprueba? Amén. Por eso qué importante es asegurarnos que lo que estamos haciendo es la voluntad del Señor. Porque ahí depende nuestra confianza, nuestra seguridad y que Dios bendiga nuestros pasos. Oiga bien, cuando dejamos que Dios ordene nuestros pasos y apruebe nuestro camino, siempre tendremos su mano cerca para levantarnos. Salmos 37, 24 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y ese versículo está inmediatamente después del versículo que dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Y luego dice, cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. ¿Ves? Si yo dejo que Dios ordene mis pasos y apruebe mis caminos, siempre tendré su mano cerca para levantarme cuando yo caiga. Amén, hermanos. Qué bueno es saber que si caemos, el Señor esté ahí para levantarnos. Si yo ando en sus caminos. Amén, hermanos. Dios no va a ir allá a levantarte. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir levantar? Póngase a pensar. Cuando hablamos de que Dios nos va a levantar cuando caemos, ¿de qué está hablando? De que Dios nos va a ayudar. ¿Sí o no? Que Dios nos va a ayudar. Ahora, ¿usted ayudaría a un hijo, a una hija, a un hermano, una hermana que anda por mal camino, le ayudaría para que le vaya bien en ese camino? Si usted lo hace, le está haciendo más daño que bien. ¿Sí o no? La manera donde Dios te va a ayudar a levantarte cada vez que caigas es si tú andas en sus caminos. Ahí te va a ayudar el Señor a levantarte y a seguir adelante. Pero Dios no te va a ayudar si andas por malos caminos. Si Él no aprueba tus caminos, Él no te va a levantar y ayudar allá para que tú pienses que puedes seguir en ese mal camino. Él te va a dejar ahí tirado para que te arrepientas y vuelvas a buscar sus caminos. Amén, hermanos.
Qué importante es dejar que Dios ordene nuestros pasos y apruebe nuestro camino, porque Él va a enderezar lo que no está bien. Vamos a poder encomendar nuestros caminos al Señor y vivir confiados, porque Él va a hacer, Él promete que Él hará, y siempre tendremos su mano cerca para levantarnos. O que tuviéramos el espíritu, o sea, la actitud de ese burrito, de ese pollín. Amén. Pero sobre todo, en lo que más debemos fijarnos, en quien más debemos fijarnos, es al que iba montado arriba de ese pollino. Porque estaría siendo un mal predicador y un mal maestro si nada más traigo su atención al burrito. Y yo no creo que el burrito quiere la atención. El que merece toda la honra y la gloria es el Señor Jesucristo. El que debe tener nuestra atención es el Señor Jesucristo. Amén, hermano. Mire Mateo 21, bien rapidito ya para terminar. Mateo 21, versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. No tendían sus mantos para el burrito. Los mantos los tendían para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice que tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Él es el importante. Él es por quien había nacido ese pollino. Él era. Hermanos, Él era por quien había nacido ese pollino para ese momento en la historia. Él es a quien había estado esperando ese burrito sin saberlo, porque ¿qué sabe un burro? Pero sin saberlo está el Señor de señores. Toda su existencia de Él, todo el propósito de su existencia era para esos breves momentos de ser útil para el Rey de Reyes y Señor de señores. Para que se cumpliera la profecía, para que el Señor fuera alabado y glorificado. Ese burrito fue partícipe. Su vida siempre tendrá significado, ha quedado para siempre grabado en las páginas de la palabra de Dios. No importa quién era el pollino, no sabemos su nombre, era un animal de carga. Pero lo que lo hace algo importante para nosotros el día de hoy es a quién llevaba montado arriba. El que iba arriba de él. El personaje central de la historia. La razón principal de la vida de ese burrito. Y la persona principal en su vida y en mi vida. Usted y yo no somos importantes. Usted y yo somos un speck de dust. Un polvito, un granito de polvo, de tierra en la historia. El que es importante es Él. Por quien deberíamos de vivir es para Él. Todas las decisiones que tomamos y para quién es nuestra existencia, la razón que existimos, es para la honra y la gloria de Él. ¿Me estás siguiendo, hermano? ¿Para qué ha estado viviendo su vida? ¿Para quién ha estado viviendo? Yo le garantizo que la cúspide de la felicidad de ese animal se encontró, el propósito de toda su vida y su felicidad y contentamiento y propósito se encontró en esos ratitos que llevaba al Hijo de Dios montado arriba de él. ¿Me estás siguiendo? Si ese burrito no hubiera estado dispuesto, el Señor se hubiera buscado otro. Y su vida nunca hubiera sido
significante para nada ni para nadie. Pero porque se dejó usar, es significante para nosotros. Que nos puede enseñar lecciones a nosotros el día de hoy. Que valemos mucho más que un animal de carga. ¿Me está siguiendo, hermano? Mientras usted ande buscando su propia felicidad, sus propios planes, sus propios propósitos, nunca va a ser feliz. Nunca va a tener contentamiento, nunca va a tener satisfacción. Pero si tú, joven señorita, te das cuenta que tu vida tiene un propósito para Él y lo haces para vivir para Él, vas a encontrar verdadera felicidad. Vas a tener un verdadero propósito en tu vida. ¿Por qué existe? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Quiénes somos? ¿Quién es usted? ¿Quién eres tú? ¿A dónde va? ¿Sabe usted a dónde va? El cristiano que vive en la voluntad del Señor sabe exactamente por qué estoy aquí y a dónde voy. Amén. Vamos a orar, todos cerrados, nadie mirando. Señor, te damos gracias